bien. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura, el canal de ciencia, vuestro canal de ciencia, ¿no? Al que estáis tanta gente suscrita, ¿no? Hoy tenemos un invitado de lujo. Entre él y yo, un invitado además que es un gran amigo mío, le conozco pues desde hace yo creo casi 40 años, es lo que en el argot se llama un físico de pata negra, ahora veréis por qué digo eso, pero el muy ladino va y termina por no dedicarse solamente a la física, sino que se ha convertido en un experto mundial ¿en qué? Pues en algo totalmente distinto, en desentrañar el misterio del origen de la vida. Juan Pérez Mercader nació en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, pues hace ya unos poquitos años, en 1947. Y como os digo, llevó a cabo, es físico, llevó un montón de trabajos sobre astrofísica, sobre cosmología, predijo la desintegración del protón, ha explicado cómo se distribuyen las galaxias en el universo. Aquí en España enseguida se pasó a la parte biológica, digámoslo así, y fundó el Centro de Astrobiología y lo dirigió al principio, que está asociado con la NASA. Ha participado en misiones de búsqueda de vida en Marte, como en el Mars Science Laboratory, que llegó en 2012 a Marte, y ahora trabaja en el Departamento de la Tierra, si no, corrígeme Juan, y Ciencias Planetarias de Harvard, y es miembro de la iniciativa Orígenes de la Vida de la Universidad de Harvard, ¿no? Como os digo, nos conocemos hace casi 40 años. Hemos hecho entrevistas, hemos tenido conversaciones profundas sobre un montón de temas. Es un honor tenerlo hoy en Materia Oscura y brindaros esta conversación a todos vosotros. Juan, muy brevemente, para sentar las bases de esta entrevista, luego hablaremos de ello más extensamente. ¿Sabremos algún día qué es la vida y cómo empezó? Bueno, yo creo que la vida sabemos lo que es. Otra cuestión es que nos hayamos empeñado en definirla, que nos hayamos empeñado en caracterizarla, casi como si fuera un fenómeno matemático, que no lo es. Pero yo creo que entender cómo funciona la vida en nuestro planeta lo entendemos bastante bien. La biología es capaz de describir con exquisito detalle la bioquímica asociada a muchas funciones de la vida, no todas, porque son tantas. Conocemos los mecanismos, pero no sabemos, o sea, muchos han intentado encontrar esta respuesta, ¿no? Pero la ciencia es verdad que ha desentrañado muchas de las características de la vida, pero la chispa que prendió al primer ser vivo, ¿eso lo conocemos? Eso es otra historia. Claro. Eso es otra historia completamente diferente de definir la vida, no definir la vida, etcétera. Son, digamos que van por diferentes ventanillas. Claro. Lo que sí sabemos es que podemos coger la vida como la vemos hoy en día aquí y sabemos que la vida evoluciona, y lo que sí sabemos es a qué ritmo se producen esas mutaciones, y somos capaces de decir que la vida en el planeta tal y como la conocemos hoy en día, que se llama, en inglés se dice extant life, que la vida extant en nuestro planeta lleva del orden de 3.600 a 3.800 millones de años. El planeta empezó hace 4.567, es fácil recordar eso, 4, 5, 6, 7, 4.567 millones de años. Desde hace 4.567 millones de años hasta hace 3.800 millones de años, ¿qué pasó? Eso realmente no lo conocemos y es un problema estupendo, es un problema muy importante. Lo que sí sabemos es que hubo hace unos 3.800 millones de años, como acabo de mencionar, había una especie de ecología, no solo un sistema que tenía las propiedades que caracterizan a todos los seres vivos hoy en día y que funcionaba ya con bioquímica, sino era una especie de ecología a la que le llamamos LUCA, que son las siglas en inglés. Sí, tenía una pregunta sobre eso, sí. Sí, pues LUCA es el Last Universal Common Ancestor. Y ese es el Common Ancestor de lo que hay hoy en día. ¿Pero qué hubo antes de eso? No lo sabemos. Entonces hay conjeturas y hay experimentos. Yo, decía aquel, porque no me acuerdo de exactamente quién lo decía, pero que la vida es un concepto que es como el tiempo, que todo el mundo sabe lo que es, pero nadie sabe definirlo.
Si tú tuvieras que hacer una definición de qué es la vida, si te pregunto qué es la vida, ¿qué dirías? No me líes. No me líes, o sea, te niegas a hacer una definición. No, no entro porque entonces estoy, o sea, no entro. Te hablo con tanta familiaridad. No, no, no es algo que a mí me interese echar tiempo en eso. Lo que sí sabemos, para irnos acercando un poquito a donde yo ando en particular, lo que sí sabemos es que todos los seres vivos, José Manuel, cumplen o comparten 4 propiedades muy genéricas. Una propiedad es que todos los seres vivos funcionan en base a una información que está contenida en los seres vivos de hoy en día, está contenida en el genoma. Y el genoma está hecho de ADN. ¿Ok? Eso es muy importante. Y es muy importante porque es una primera cuestión básica. Toda la vida que conocemos en nuestro planeta está basada, utiliza la información que se controla, se maneja a través de ADN. Pero el ADN es una molécula extremadamente compleja. No va a aparecer así de pronto, ¡pum!, algo tan complejo. A lo mejor ha seguido una historia. Y sabemos que en todo el universo se da evolución, se da cambio con el tiempo. Conforme el tiempo va pasando, la materia va cambiando. ¿Pudo tener el ADN unos predecesores más sencillos? Mucha gente piensa, incluido yo, y mucha gente piensa en el mundo del ARN, etcétera, piensa que efectivamente fue así. Lo que sabemos es que hoy en día esa es la información que manejan los seres vivos. ¿Pero qué pudo pasar antes? Definitivamente la información no se manejó así, porque no puede crearse una molécula tan rápida, o sea, tan compleja en un instante. La segunda propiedad que tiene, y me voy a extender menos, esta es muy importante, que me extendiese un poquito, la segunda propiedad que tienen los seres vivos es que son capaces de, en el ambiente en el que están, coger moléculas y ir construyendo piezas, que ellos construyen sus piezas con esas moléculas que encuentran, o ellos mismos producen su la cuerpo, molécula. dices. Construyen sus cuerpos, sus organismos. De su cuerpo o de la bacteria. Yo prefiero pensar siempre en términos de bacterias, porque de la bacteria a los cuerpos pues hay un paso. A los seres macrocelulares hay una cantidad de pasos enormes y muy importantes, pero conceptualmente para mí me resulta mucho más fácil seguir pensando en términos de bacterias. Entonces, pero las células cogen, cualquier célula viva coge y hace sus piezas. Ese proceso se llama metabolismo, a la vez que es capaz de manejar la energía externa, muy importante, que puede venir de la luz, puede venir del calor, puede venir de fenómenos eléctricos, de 70.000 sitios puede venir. Pero ese proceso se llama metabolismo, el proceso de creación de piezas. Los seres vivos, cuando metabolizan, pues crean también piezas para algo muy importante que tiene la vida, y es que todos los seres vivos se autorreproducen. Unos siguen estrategias de mitosis, otros siguen estrategias de lanzar fuera esporas, otros siguen estrategias de tener sexo. Hay una cantidad de estrategias que han ido generándose en esa evolución de la vida desde hace 3.600 o 3.800 millones de años, de Luca para acá, seguro. Y la cuarta propiedad que tienen todos los seres vivos es que todos ellos ejecutan lo que se llama evolución darwiniana, es decir, un cambio en el que se producen cambios en el ser vivo y esos cambios los heredan los hijos que producen. Y esos cambios pueden ser adaptativos o no adaptativos, pero eso ya es meterse en harina de 11 varas. Esas 4 propiedades, José Manuel, son las que caracterizan a cualquier sistema vivo. Y todo eso, en toda la vida que conocemos en el planeta Tierra, esas 4 propiedades, hoy en día, desde Luca, se ejecutan utilizando una parte de la química que se llama bioquímica, que es extremadamente compleja y que nos habla de todas estas moléculas. Eso es común a todos los organismos. Vivos aquí desde Luca. Antes no sabemos. Antes no sabemos. Perfecto. Voy a dar un salto. Ahora volveremos a eso, volveremos a tus trabajos, pero tú, como dije en tu presentación, eras físico, estudiabas el universo. ¿Cómo se pasa de la física a la biología? Bueno, pues teniendo curiosidad, mucha curiosidad, y queriendo entender cosas. Y, por ejemplo, a principios de los años 90,
un colega mío, físico, y yo mismo, empezamos a pensar en trabajar juntos. En esa época yo estaba muy interesado en ciertos fenómenos que tienen que ver con cómo las galaxias se organizan y demás. Y entonces mi colega y yo queríamos, nos hicimos muy amigos y queríamos trabajar en algo junto que a ambos nos gustase, que a ambos nos resultase apasionante. Y ese algo que a él y a mí nos encantaba es la naturaleza, es decir, la biosfera, los seres vivos en nuestro planeta. A él le gustaban, digo gustaban porque se murió, en el año 2019 murió, pero a él y a mí nos gustaban muchísimo las aves, muchísimo, muchísimo. Y entonces las aves, yo crecí al lado de las marismas del río Tinto, en Huelva, etcétera, siempre inmerso en la naturaleza. Y entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿por qué no buscamos, quedamos él y yo, por qué no buscamos un problema que nos permita trabajar juntos en algo que nos apasione? ¿Por qué no buscamos algo en biología? Y entonces de ahí empezamos a tratar de ver cómo aplicar la física a la biología, etcétera, etcétera. Y de ahí viene, ese es el cambio en mi actitud. Yo ya había trabajado antes, como bien has dicho, en cuestiones de gravitación, por ejemplo. Comprobamos la teoría general de la relatividad de Einstein, eso es un trabajo del año 97, etcétera, que habíamos empezado antes. Y había trabajado en supercuerdas, en supersimetría, en partículas elementales, en proton decay. Pero este era un campo totalmente nuevo, donde yo iba a poder ver los resultados de las teorías, donde iba a poder ver los experimentos que proponía, en lugar de esperar millones de años. Pero permíteme, ¿y a ti ya no te interesan el universo y la cosmología y las galaxias? A mí me interesan mucho, pero no de la manera apasionante en la que me interesa el origen de la vida y en el que me interesa la vida sintética. La vida sintética. ¿Y cuál ha sido tu último trabajo relacionado con la astrofísica? Mi último trabajo relacionado con la astrofísica, con la teoría general de la relatividad, ese es de 1997. Es un artículo que salió en Science, donde comprobamos que una predicción que había hecho Einstein acerca de la teoría general de la relatividad y que otras descripciones del fenómeno gravitatorio, de los fenómenos gravitatorios que compiten con las de Einstein, con las teorías de Einstein, se llama teoría general de la relatividad, pues esos otros competidores pues predecían un valor diferente a lo que predecía la teoría de Einstein. Y entonces, bueno, pues unos colegas italianos, un griego que trabajaba en Estados Unidos, un brasileño que trabajaba en el laboratorio en el que yo estaba entonces, que era un laboratorio del INTA y del CSIC, que se llama, y creo que ya no existe, que se llama la EF, Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental. Creo que lo ha absorbido el Centro de Astrobiología. No estoy muy seguro de cuál es la situación. Pues oye, volvemos al presente. Has dicho que te interesa mucho la vida artificial y hace apenas unos meses, en julio, pues dirigiste un equipo que dio un paso de gigante hacia la vida artificial. ¿Puedes explicar ese trabajo? Sí. Bueno, porque hablaremos de ello, te preguntaré cosas específicas. Sí. Pues el trabajo no es un trabajo que empezásemos hace 2 años o 3 años, un trabajo que se empezó hacia mediados de los años 2000. Y empecé ya a trabajar fuerte en él cuando vine a Harvard en servicios especiales en el año 2010. Y ya ahí empecé a enganchar ese trabajo. Y el trabajo consiste en cómo se construye un ser o un sistema químico que no utiliza bioquímica y que además es capaz de cumplir esas 4 propiedades que mencionaba antes que tienen todos los seres vivos hoy en día, pero que utilizan con bioquímica. Pues yo estaba empeñado en que esas 4 propiedades no necesitan bioquímicas, que se podía encontrar una química que las representase. Pero eso implica que esa cosa que has creado tiene vida, está viva. Bueno, esa cosa se comporta como la vida. Eso pero al no tener bioquímica no es una cosa viva, ¿o qué? ¿O sí? No es. Tiene Claro. buena pregunta y además me encanta.
porque esa es una fuente de confusión muy común. La vida, uno la caracteriza, yo la caracterizo, y cualquier libro de texto contemporáneo la caracteriza con esas 4 propiedades. Y dice, y esas 4 propiedades, la vida que está en nuestro planeta, hoy en día, las ejecuta todas utilizando bioquímica. Entonces, el punto importante para mí es que yo estaba interesado y sigo interesadísimo en vida en otras condiciones, y vida en otras condiciones, y vida antes de la propia vida, de la llegada de la bioquímica a la Tierra. Ajá. Entonces, hay una hipótesis. La hipótesis es, o 2 hipótesis. Una hipótesis es un sistema que cumple estas 4 propiedades, yo lo miro hoy en día, y esas 4 propiedades juntas simultáneamente solamente las cumplen, de la materia que conocemos, solamente las cumplen los materiales que llamamos vivos, como aquello de vivito y coleando, Claro. que quiere decir que tiene bioquímica. Pero la pregunta ¿es necesaria la bioquímica para ejecutar estas 4 propiedades? ¿O se pueden ejecutar esas 4 propiedades de manera abiótica? Es decir, sin bioquímica. Y eso es lo que nosotros perseguimos y hemos hecho. En otras palabras, lo que hiciste fue prescindir de toda la bioquímica, del ADN, del ARN, de las proteínas, y conseguiste un sistema químico neutro, no vivo, digámoslo así, pero que empezó a tener, que tenía todas las propiedades de la vida que me has dicho antes: metabolismo, reproducción, evolución. Es así, ¿no? ¿Y qué nos enseña eso? Eso nos enseña, desde un punto de vista ya más profesional, más específico, nos enseña que la bioquímica no es necesaria para ejecutar esas 4 propiedades, que uno puede ejecutar esas 4 propiedades sin bioquímica. Eso quiere decir que a lo mejor esas 4 propiedades pudieron empezar antes de que apareciese la bioquímica en la Tierra, hace unos 3.800 millones de años. Eso quiere decir que son propiedades intrínsecas a la materia, que siguen unas leyes físicas. Eso es físicas y químicas. Un colega mío me puede decir, pero joder, si dices física ya tienes química. No, vayamos por partes. Pero efectivamente esas 4 propiedades se pueden implementar directamente, sin bioquímica. Y entonces, ¿se llama vivo el sistema? Yo le llamaría un sistema abiótico. Tengo nombre, pues podría llamarle un sistema inspirado en la biología. ¿Y evoluciona eso? Sí, evoluciona. Sí, evoluciona. También evoluciona. Evoluciona. Lo que hemos visto en los experimentos hemos empezado inventándonos una química que no nos la hemos inventado nosotros completamente. O sea, llevamos 10 años o 12 años desarrollando esa química, pero esa química no es totalmente invento nuestro. Por supuesto, hay aportaciones que son muy nuestras, pero somos los únicos que hemos utilizado esa química hasta ahora. Bueno, hay otros grupos que hacen cosas parecidas, pero los únicos que realmente hemos trabajado sistemáticamente en ese tipo de química. Es una química de sistemas polimerizadores. Empieza uno con algo que no son polímeros en sí mismo y acaba, le das luz, ¡bum!, y se pone en marcha una reacción de polimerización, y que con esa reacción de polimerización se generan unas moléculas que se autoorganizan entre ellas y se autoorganizan en especies en algo como una bolita muy pequeñita de 10 o 15 o 20 nanómetros. Un nanómetro es una 1000 millonésima de un metro. Creo que lo he dicho bien, sí. Esas bolitas empiezan se llaman micelas, empiezan ¿Es esto que tenemos ahora en la pantalla? Eso es algo parecido a esto. Eso es después de la micelización. Primero se forman las micelas, y esas micelas son más pequeñas que esto, y esas micelas empiezan siguen haciendo química, están metidas en un medio es un medio que se llama heterótrofo, de tipo heterótrofo, que contiene todas las moléculas necesarias, que son, sorprendentemente, nos hemos encontrado con 5. Otra cuestión es que luego dentro se producen muchísimas más, pero
con 5 moléculas, incluida el agua, ahora mismo no llevo la cuenta en la cabeza y estoy un poquito centrado en esto, pero 5 o 6 moléculas, incluida agua, o 4 o 5, incluida el agua, si se incluye el agua. Entonces, esas moléculas, y no estamos haciendo un motor de agua, cuidado, lo que estamos es, vayamos por partes. Entonces, le da luz que puede ser nosotros elegimos la longitud de onda y demás, etcétera, y entonces con esa luz el sistema empieza a generar unas moléculas que en agua se convierten, llega un momento en que no son solubles y se organizan entre ellas, y forman como una pelotita pequeña que se llama micela. Dentro, cuando ha formado a partir del medio ese, dentro se continúa la evolución, el desarrollo químico. El desarrollo químico. Ya tienes una protocélula separada con una... El principio todavía no hemos llegado a eso, pero ya tienes algo que ahora verás. Es interesantísimo, José Manuel. Algo que dentro, pues sigue habiendo química, se encuentra dentro, en el centro, tiene como líquido y tiene moléculas dentro. Y conforme se va abriendo, se va haciendo reacción química, crece en tamaño. Y llega un momento que al crecer en tamaño, crece tanto que las moléculas que estaban con la pelota se abren un poco y empieza a beber agua. Y sigue creciendo. Y cuando crece en agua, pasa de una situación esférica a una especie de chorizo. Se llama una micela cilíndrica, porque lo que era una pelota así se va separando y forma algo como esto. Cuando hace eso, se va abriendo por la parte del cilindro y sigue bebiendo agua. Y sigue bebiendo agua y moléculas que son comida. Y sigue, pero le sigue dando luz. Y entonces ella sigue haciendo las reacciones más igual que antes. Y entonces, conforme sigue bebiendo agua, llega un momento en que bebe tanta agua que dentro se le forman como burbujas de agua en el interior, se llama micelas inversas. Y eso sigue funcionando. Esto se describe perfectamente con química, digo con física. La descripción de esto no es nuestra, es de otras personas de finales del siglo XX que trabajaron, Israel Lashvili y una serie de personas, físicos teóricos, pero de materia condensada, verdaderamente extraordinario, trabajo verdaderamente extraordinario, y eso se describe y pasa de ser la situación más estable a una morfología que consiste en lo que tienes en esa imagen que mostrábamos antes a los oyentes. Sácala otra vez, Andrés. Entonces, esa micela se ha convertido en la micela inicial, se ha convertido, aquí tenéis micelas, en la parte de la derecha, por medio hay 3 cositas pequeñitas, esas son micelas. Ajá. Esas son micelas, ¿ok? Y las micelas, si reduces de nuevo el tamaño, Ángel, un poquito, para que poder ver el lado de la izquierda, esas micelas, vamos a la izquierda, esas micelas acaban formando una especie de célula con un interior que lo tenéis ahí señalado en la parte media. Entonces, en la parte de abajo, esa es. Y eso sigue ahí habiendo actividad y sigue habiendo una cantidad enorme de fenómenos químicos y que está dentro. Y esa es la protocélula. Y dime una cosa, Juan, en esta carrera, porque hay muchos grupos que trabajan en vida artificial, ¿no?, desde distintas perspectivas, ¿había llegado alguien tan lejos alguna vez? Esto no lo ha hecho nadie que yo sepa. Vamos, yo procuro ser modesto. Es un buen consejo. Y yo no he visto nada en la literatura como esto. Otra cuestión es que hay mucha gente que ha estado tratando de producir protocélulas con lípidos. Y la producción de protocélulas con lípidos, excepto... Claro, eso es bioquímica ya. Los lípidos son bioquímica. Y la mayoría de lo que se hace no es que la protocélula en sí misma se construya así, no. Se compran los productos químicos, se meten en un extruder, se llama en inglés, donde se aprieta y van apareciendo las vesículas ya formadas. Claro, tú has cogido 4 elementos que he leído, me parece que has cogido carbono, agua, 4 elementos o 5, y los has alimentado, digámoslo así, con luz
Sí, y ha pasado todo lo que has explicado. pero no son elementos lo que hemos cogido. Hemos cogido moléculas. Sí. Moléculas ya que contienen carbono. Vale. Contienen carbono. Y esas moléculas que contienen carbono son polietilenglicol. No sé, pero esa es una molécula que le gusta al agua, y a esa molécula le vamos poniendo, a través de la química de polimerización, le vamos añadiendo otras moléculas que no les gustan el agua. Y entonces se convierte en una molécula que se llama anfifílica. Imaginemos que esta parte del codo, imaginemos lo siguiente. Espérate, que esto lo podemos hacer y tratar de mostrarle a las personas que nos están viendo cómo ocurre el sistema, cómo ocurre el asunto. Imaginemos que tenemos que esto de aquí es la molécula que le gusta el agua, y que tenemos aquí una molécula pequeñita, que la voy a poner como mi reloj. Tenemos aquí una molécula pequeñita, y esa molécula pequeñita le da luz y está en una solución en la que hay otra molécula que van a ser estas. Entonces, cuando se encuentra la química de polimerización que construimos, cuando se encuentra con esta molécula y hay luz, esta molécula se excita, y lo que hace es que se mueve un poquito hacia afuera y ¡pum! Y deja esta. Y pega a esta que no le gusta, que al principio estaba diluida mal, porque no es totalmente soluble bien. Entonces coge y se pega aquí. La reacción química sigue y muchos de estos se van pegando. Y Claro. la molécula final que hace el pegamento se va moviendo hacia afuera. Y entonces acaban formando una molécula que tiene una parte de aquí a aquí que le gusta el agua, y otra parte que de aquí a aquí no le gusta el agua. Ahora, pongamos eso en agua. Entonces, si hay tantas moléculas, al principio si hay pocas moléculas, pues todo esto más o menos está metido en la solución. Pero cuando ya tienes una cantidad suficiente de estas moléculas que se llaman anfífilos, las grasas, muchos lípidos tienen esas propiedades, si ya tienes toda una longitud suficientemente grande, entonces no son estables, dispersas por el líquido, y forman una micela. La micela que mostrábamos antes. Que hemos visto antes, y tiene lugar en la parte de la derecha, sí. Y entonces esa micela, las de en medio, esa de ahí. Entonces esas micelas siguen creciendo. Y conforme van creciendo, llega un momento a lo otro. Y eso otro se reproduce. Es lo que hemos probado. Ese ciclo, esa producción que habéis conseguido, que tú sepas, nadie lo había hecho antes, nadie lo había conseguido. Que yo sepa, nadie lo ha hecho. Sepa, pero cualquiera sabe. O sea, y no lo digo eso para curarme en salud, sino simplemente porque yo no sé en absoluto, y conozco muy bien la literatura, claro. Pero claro. Uno no es infalible. Me hablaste antes de Luca, que es el primer organismo, el que estrenó, digamos, la cualidad de estar vivo, o por lo menos esa es la convención, ¿no? Que ese organismo estrenó el hecho de estar vivo, y a partir de ahí la evolución empezó su trabajo, y todas las criaturas que hoy poblamos el mundo venimos de ahí, ¿no? Pero claro, los ingredientes a partir de los cuales hizo Luca, que antes me has dicho ya que no se sabe nada, ¿tú qué crees? ¿Que surgieron aquí mismo en la Tierra? ¿O que llegaron de fuera? Es decir, ¿cada planeta por ahí puede tener su propio Luca? Vayamos por partes. Son muchas preguntas. A ver. Vayamos por partes. Vamos a ver. Luca, como sabemos, y creo que dejé claro, es el primer ser que cumple las 4 propiedades de la vida, o el primer sistema químico que cumple las 4 propiedades de la vida, basado en bioquímica. Eso es. Antes de eso, nadie sabía si se podía construir, hasta nosotros, nadie sabía si se podía construir un sistema que cumpliese las 4 propiedades de la vida sin bioquímica. Ahora ya sabemos que sí. Ahora sabemos que sí, y algunos de mis compañeros biólogos de pata negra, como tú dirías, y yo diría también, y se lo digo a algunos de ellos,
algunos Es que de la nuestros viejos. expresión, perdóname, la expresión es tuya. Te la robé hace muchísimos años Pobre de y mí. la hice mía. Pues me parece genial. Pues porque sabemos lo que quiere decir que es el jamón virguero. El otro jamón también está virguero, dicho sea de paso. Yo como aquí el jamón que puedo Claro. y bueno, veo cosas españolas y me lanzo por ellas enseguida, evidentemente. Pero volviendo al hilo, esto, Luca, está en la Tierra desde hace, digamos, por decir una fecha, 3.800 millones de años. Serán 3.600, serán 3.700, puede que sean 3.900, pero de ese orden. 3.800 millones de años. ¿Ok? Antes de eso, el planeta estaba todo primero fundido y a rojo vivo en su formación hace unos 4.567 millones de años. El planeta se fue enfriando y conforme se fue enfriando, se pudieron empezar a producir reacciones químicas en nuestro planeta. Lo que había, las materias químicas, las moléculas que empezaban a aparecer en nuestro planeta, venían todas del espacio interestelar, es decir, lo que queda entre las estrellas, no el intergaláctico como lo que tienes detrás de ti, sino el espacio interestelar dentro de una galaxia, de nuestra galaxia, pues el espacio que queda entre las estrellas. Y ahí se produce una cantidad impresionante de química. Esas moléculas que pudieron venir llovieron en la Tierra o llegaron montadas en cometas o de alguna manera llegaron a la Tierra entonces, cuando la Tierra se empezó a enfriar. Hace unos 4.200, 4.100 millones de años, algunos dicen 4.300, yo conservador, 4.200, me quedo ahí, conservador en estas cosas. Y esto es lo que hay. Entonces, esas moléculas no eran las moléculas de la bioquímica, eran unas moléculas muchísimo más fáciles. Las moléculas que nosotros hemos escogido para nuestros experimentos son moléculas que pueden ser primas o relativamente cercanas químicamente a las que venían del medio interestelar. Nosotros no cogimos y dijimos, vamos a ver qué ponemos. Te metes el dedo en la boca, ves para dónde va el viento y dices, las hemos escogido pensando que podrían tener proximidad química con lo que venía del medio interestelar. Entonces, esa es, y esas moléculas que no son cogidas del medio interestelar, sino que están o sintetizadas por nosotros o compradas por nosotros en compañías químicas y puestas en el tubo de Eppendorf, donde se hace el equivalente a un tubo de ensayo, una cosa mucho más pequeña, pues ahí ponemos las moléculas, ahí o la cubeta, donde sea, hacemos la reacción química, pero esas moléculas son todas sintéticas, hechas por el hombre. Muy bien. Las que nosotros usamos. Y las hemos usado pues porque además queríamos habéis buscado las más parecidas que pudiera haber habido entonces en el medio interestelar cuando se formó la Tierra. Y que además yo sabía, las más parecidas, y que además yo sabía que iban a hacer ese proceso de formación de las moléculas, que se llama PISA, Polymerization Induced Self-Assembly. Eso es como se llama ese proceso de polimerización que estaba describiendo antes y demás, ¿no? Entonces, eso, José Manuel, y te agradezco muchísimo el interés en el detalle, porque es muy importante. Eso es lo que nosotros hemos puesto ahí. Todo lo que hemos hecho es un sistema, ahora que ya hemos explicado más, un sistema químico que no utiliza la bioquímica. Claro, ha quedado clarísimo. Que es capaz de implementar estas 4 propiedades y cuyos moléculas en las cuales el medio en el cual se pone en marcha es sintético. Lo único que no es sintético es el agua. Es decir, que en aquel tiempo, hace 3.800 millones de años, unos elementos similares a los que vosotros habéis utilizado y en los que todavía no había bioquímica, pudieron hacer ese mismo proceso que vosotros habéis reproducido ahora en laboratorio, y en algún momento posterior entró la bioquímica y digamos que se hizo con el control de esa maquinaria. Sí, y yo creo que más o menos tengo una idea de cómo pudo ocurrir eso. Entonces la vida es un fenómeno universal en el sentido amplio de la palabra, porque esos elementos están por todas partes, eso puede suceder en cualquier parte. Esos materiales, yo no le llamo elementos, los elementos yo guardo... digo elementos, moléculas. Sí, esas moléculas, eso es,
están muy relacionadas con las del medio interestelar. ¿Okay? Lo que nosotros vemos es que con esas moléculas tú puedes construir un sistema, José Manuel, que cumple las 4 propiedades. Claro, es maravilloso. Y la última que he dicho es que evoluciona. Ya. Y eso quiere decir, y lo que ha salido en ese artículo, al que hacía referencia, eso quiere decir que cuando se produce la polimerización no es siempre exacta, no siempre da exactamente la misma longitud. Da una longitud que unas veces es tal que así y otras veces es tal que asado. ¿Ok? Entonces, esa diferencia después se le pasa a los hijos, porque con esas piezas eso se comporta como esporas y ¡pum!, se acaban generando otros iguales, pero no son exactamente iguales, porque la polimerización, los que ha ido construyendo, ya son diferentes. Es decir, que evolucionan, efectivamente. Evolucionan. Y la química, también sabemos, esto no está escrito en este artículo, porque si ya ponemos eso ya, y hemos tardado 20 años en ponerlo, o 15 años en ponerlo, imagínate si ponemos... La química también va cambiando. Y la química puede ir cambiando entre los 4.100, 4.200 millones de años, hace 4.200 millones de años, 4.100 millones de años, a 3.800 millones de años. En ese interín de 300 o 400 millones de años, la química también evoluciona. Esa química que hay ahí dentro también evoluciona. Y si van cayendo más cosas del medio interestelar y demás sitios, pues esa química dice, ven para acá, y se la jama. Claro. Y la usa. Y llega un momento en que pudo, y esto creo que muy poca gente estaría en contra de esta hipótesis, colegas, que están en contra, esa química pudo evolucionar hacia otra materia más complicada. Y en concreto pudo coger parte de la química del cianuro, que es lo que mi colega John Sutherland ha ido construyendo, y Matt Palmer, su antiguo estudiante, un distinguidísimo profesor de química ahora, más. Este concepto queda claro. Una pregunta. ¿Qué opinas del último hallazgo en Marte? Que lo has anunciado a bombo y platillo por la NASA, pero que no se ha dado por definitivo, de estas manchas hechas probablemente por organismos vivos, pero que habría que traer las muestras a la Tierra, estas de aquí. Bueno, yo no voy a entrar en discutir esto porque... No, simplemente dime muy brevemente, dime qué te parece. Lo que me parece es que han encontrado ahí cosas que no terminan de entender. Y creo que a nadie se le oculta que la comunidad científica es muy grande. Y entonces la comunidad científica es muy grande y la gente, y a NASA le parece que es importante distribuir ese conocimiento, eso que se observa, lo que le llaman Leopard, Leopard Spot, que después ya alguien pensaba que había un leopardo por allí, porque alguien hablaba diciendo, ¡oh, que había leopardos en Marte, macho! Sí. No. Entonces esas son formas que pueden que sean debidas a vida como lo que nosotros hemos hecho, o puede que se deban, que sean abióticas, es decir, sistemas abióticos, o puede que sean, en lugar de sistemas abióticos, pues sistemas basados en bioquímica. Pero, o ninguno de los dos, es decir, reacciones químicas que generan patrones. Sí, puede ser sin necesidad de biología. Sin necesidad de biología. Sí, patrones de Turing, que se llama. Pero me parece muy importante, muy importante, que los investigadores de este área hayan tenido los arredros de lanzarse y sacar esto, porque hacer esto público y hacerlo abierto a todo el mundo. Evidentemente hay una componente política también, en la cual no voy a entrar en absoluto, que es obvia, pero lo que yo sí tengo gran admiración y gran respeto a los colegas que se han embarcado en eso, y hay pues algunos de ellos, dicho sea paso, son del Centro de Astrobiología, a los cuales yo felicito. Fenomenal. Felicito y aplaudo. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que, dónde y cuándo crees, esto es te pido una opinión personal, ¿sabes?, que encontraremos vida fuera de la Tierra por primera vez? Dentro del sistema solar, en Marte, en Europa, en Encelado,
¿Cuál es tu pálpito? Mi pálpito es que yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que la vida es una consecuencia de la evolución del universo. Es decir, conforme el universo evoluciona, se producen condiciones en las que la química, en las que la química se autoorganiza, etcétera. Y en esas condiciones en las que la química se autoorganiza, etcétera, pues se generan sistemas que no sabemos por qué. Eso sí que no lo sabemos, por qué hay vida, pero se generan sistemas que se comportan como la vida. Entonces, yo creo que eso es una consecuencia de la propia evolución del universo. Eso es lo que yo he pensado siempre. ¿Y tú crees que estamos cerca de encontrarlo o no? Y yo creo que estamos cerca de encontrarla, o bien en el sistema solar o en exoplanetas. O en exoplanetas, vale. Vida y la vida que podemos, por ejemplo, eso es Encélado, el que uno me dijo una... Sí, sí, pero bueno, ahí parece que tiene más de la cuenta, o sea, parece que le ha salido bueno, que tiene acné. Es foto a JPL, ¿eh? Pues no, yo me refería a lo de abajo. Sí. En un instante, en el mismo instante, o eso es acumulado en el tiempo. Pues me imagino que será acumulado. Eso digo yo también. Sí. Pero en Encélado, pues es posible que exista. En Europa, Europa, el satélite que tú bien conoces de Júpiter. En Marte pudo que existiese. Hoy en día parece que no hay vida allí, pero pudo que existiese. Puede que existiese o que esté bajo la Tierra, bajo la superficie, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a encontrar vida en los próximos 10 o 15 años. Tendremos pruebas de vida extraterrestre. Qué bueno. Sí, yo pienso lo mismo. Claro. Y claro, por supuesto, cuando hablamos de encontrar vida fuera, no, siempre estamos hablando, como tú decías antes, ¿no? De bacterias, de microorganismos. Nunca se piensa en algo más complejo, incluso, bueno, ¿por qué no en algo inteligente? Porque extraordinary claims require extraordinary proofs. Efectivamente, sí. No sé si me ha entendido. Sí, y entonces sí. Eso en inglés... Afirmaciones extraordinarias necesitan de pruebas extraordinarias. Extraordinarias. Y bueno, Santo Tomás. Entonces, yo eso, ahí no entro. No entro pues porque tengo colegas, como uno que habéis mostrado antes ahí, que en la oficina, al cruzar la calle, etcétera, al que yo le tengo respeto. Te iba a preguntar, por eso tenemos la foto, te iba a preguntar si lo conoces, a Avi Loeb. Lo conozco bien. Lo conoces bien. ¿Y qué opinas de sus ideas? No habéis trabajado juntos nunca, no voy a entrar en eso. Ah, no. No voy, o sea que no voy a entrar en eso. No. Vale. Sin ningún problema. Ya lo sé. Pero que no voy a entrar en eso pues porque no termino de entender. Pero eso no quiere decir que él esté equivocado o que los demás, y que yo en particular esté. Porque, bueno, no me he puesto ni a criticarlo ni a no criticarlo. Nunca. Porque le tengo cariño. Y además de tenerle cariño, pues él... Y ha hecho un buen número de grandes trabajos, ¿eh? Es un tipo que ha hecho muchas cosas muy interesantes y últimamente ha hecho algo que tiene que ver con las galaxias, la formación de galaxias en el origen de la vida. Es una persona que, como se dice en inglés, piensa fuera del tiesto, fuera de la caja, thinking out of the box, ¿no? Entonces yo le tengo mucho afecto y respeto también por cosas que ha hecho, y esto pues es algo que él está defendiendo. Pues vamos a ver dónde llega. Bueno, eso es lo que decía. Ahí está, él siempre dice, vamos, yo le hice una entrevista una vez y lo que él decía es que lo que quiere es que esas hipótesis no se descarten porque sí, sino que a falta de una explicación del 100% de algo, que aceptes una hipótesis poco ortodoxa, nada más. Lo dejamos. Bueno, me parece genial, ¿no? Lo que yo sí quería decir algo interesante, y es que, si me permites, sí, claro. Es como aquello de umbral, dice, y ¿te acuerdas? Dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues, yo no voy a hablar de mi libro, porque no es eso de lo que voy a hablar, pero sí una cosa muy importante. Nosotros hemos construido sistemas vivos que no manejan, que no necesitan bioquímica. Se comportan con todas las propiedades de un sistema vivo, natural. Entonces le puedes llamar lo que quieras. Yo le encontré un nombre que era bichos, Biologically Inspired
Chemically Operated Synthetic Systems, pero eso en inglés no suena. Eso Qué bonito acrónimo. Sí, pero en español, pero no en inglés. Pero eso es un ejemplo de vida sintética artificial. Uh-huh. En el contexto, lo que tú y yo llevamos un rato hablando, pensemos en la función del vuelo. Las aves en la naturaleza vuelan, utilizan plumas y las aves, los insectos utilizan otro tipo de material, pero vuelan naturalmente. Eso lo trató de imitar pues muchísima gente, Dédalo, su hijo, etcétera, etcétera. Ícaro, y se pegaron cada cascabullazo, y Ícaro en concreto pues parece ser que palmó, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que entendimos bien cómo se mueve el aire como un fluido que Otto Lilienthal inventó los planeadores, o los desarrolló, los planeadores, y los hermanos Wright finalmente se dieron cuenta de que podían hacer todo eso con el viento producido por una hélice. Y se construyó una máquina artificial para volar. La función del vuelo va por un lado, y el avión lo que hace es no utiliza nada natural, pero vuela y hace cosas espectaculares que los seres naturales. Entiendo la analogía. Eso es. Aquí hay algo parecido. Aquí lo que hay es que en lugar de utilizar los materiales de la química de la vida estándar, de la vida natural, pues se utilizan otros materiales y esas cuatro, el equivalente a la función vuelo, son esas cuatro funciones, las cumplen. Entonces, con eso se abre una puerta espectacular y muy interesante para la aplicación de la vida sintética. Y esa es la cita de umbral. Oiga, claro, pero quiero hablarle, porque es muy importante. Sí, ha quedado clarísimo, de verdad. Te voy a hacer, ya para salir, para terminar la entrevista, porque a la media hora que te había prometido nos la hemos pasado hace 20 minutos ya. 2 preguntas en plan test, que muy rápido. Una, ¿cuál sería tu descubrimiento soñado? Ajá, esa es la primera. Esa es la primera, pero muy breve. Yo creo que estoy haciendo lo que siempre he soñado. Es decir, que ya lo has descubierto, lo que estoy en ello ya. Estás en ello ya, fantástico. Y después, oye, tengo que decirte esto, pareces más joven que yo, pero tienes 77 años, me parece. Sí, te parece bien, 78 dentro de poco. Bueno, pues no los aparentas, pero ¿ves cerca el momento de retirarte o no es algo que... Vamos a ver, yo ya estoy jubilado en España, aquí, en fin, lo que pasa es que aquí puedo seguir trabajando, pero estoy jubilado. Entonces, yo soy una persona extremadamente activa, siempre lo he sido, siempre lo he estado. Soy una persona con gran curiosidad y soy una persona que tengo el corazón siempre ardiendo. La curiosidad es lo que nos ha unido siempre. Y eso, José Manuel, esa curiosidad que tú también ejerces, pues eso es algo que a mí me mantiene vivo. También me mantiene vivo el hecho de que mi vida personal es bastante agradable. Qué bien. Y también me mantiene vivo el que yo me siento en paz con muchas cosas. O sea, pues no lo podías haber expresado mejor. Juan, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación que de verdad la he disfrutado segundo a segundo y estoy seguro de que todos nuestros seguidores pues también la van a disfrutar y los lectores de ABC también la van a disfrutar. Estoy absolutamente convencido. Muchísimas gracias, Juan. Las gracias a ti y sigue ahí, compañero, y pasemos el ejemplo. El ejemplo, un poquito, yo puedo dar poco ejemplo, pero pasemos el ejemplo de vivir una vida plena, basado en el trabajo, en el descubrimiento, en la solidaridad entre lo que puedes, etcétera, etcétera, que creo que es lo que realmente importa, ser buenos seres humanos. Pues esto no es un adiós, es un hasta luego, así que, o mejor, un hasta la próxima, que espero que sea muy pronto, Juan. Pues cuando tú quieras, a tu disposición. Claro que sí. Un abrazo y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.